Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la lista que ya ha entregado Lionel Scaloni para aquellos futbolistas que estarán representando a la selección argentina en las últimas dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas que estarán disputándose en este mes de septiembre. El DT entregó una nómina con muchísimos jugadores. En principio es una prelista que podría ser modificada con el correr de estos días, pero por lo pronto hay algunos puntos interesantes que hay que tener en cuenta. Se han convocado a muchos jugadores que en las últimas citaciones no habían estado, algunos regresos importantes y sobre todo una sorpresa más que interesante, teniendo en cuenta que hay un jugador que no se había mencionado, por lo menos en estas últimas horas, y que ha aparecido en la nómina definitiva. Haremos un repaso de todos los nombres. Está, por cierto, por si alguno lo quiere saber, Lionel Messi, que más allá de que había sufrido hace 3 semanas una lesión muscular, se recuperó, ya sumó minutos con el Inter de Miami y para lo que será el primero de los partidos de eliminatorias el 4 de septiembre va a estar a disposición. A su vez también el DT no podrá contar, por ejemplo, con Enzo Fernández, que recibió 2 jornadas de suspensión por la expulsión ante Colombia, pero aún así presenta una nómina con nombres más que interesantes para enfrentar a la Vinotinto y cerrar el proceso clasificatorio contra Ecuador. Empecemos. Vamos a comenzar haciendo un repaso en general de los nombres. 31 son los jugadores que ha decidido convocar Scaloni. La idea de una nómina tan extensa radica básicamente en que si hay, por ejemplo, suspensiones o lesionados del primero al segundo partido, no se tenga que convocar a nadie de último momento, que ya con aquellos nombres que están integrando la lista, el DT puede hacer todas las modificaciones correspondientes para poder armar un once titular también para el último duelo ante Ecuador. Además, como Argentina ya está clasificada, no hay que dejar de lado que puede ser que un partido lo juegue el 11 habitualmente titular y el otro a lo mejor lo termina disputando un equipo alternativo para ver cómo se encuentran esos jugadores que en principio estarán luchando por ir al Mundial del 2026. Repasamos nombre por nombre cómo está armada la lista. Emiliano El Dibu Martínez del Aston Villa, Walter Benítez del Crystal Palace, reciente fichado del equipo de la Premier, y Jerónimo Rulli del Olympique de Marsella son los arqueros de esta nómina. Vamos ahora con los defensores. Tenemos a Cristian El Cuti Romero del Tottenham Spurs, a Nicolás Otamendi del Benfica, Nahuel Molina de Atlético de Madrid, Gonzalo Montiel de River Plate. Un punto a tener en cuenta: en esta oportunidad Scaloni dio a todos los convocados juntos, no separó a los del ámbito internacional y después agregó a los del fútbol local. Hago esta aclaración porque hay 3 convocados del fútbol doméstico, 2 de River y 1 de Boca. Posteriormente tenemos a Leonardo Valerdi, también del Olympique de Marsella, Juan Foyt del Villarreal, Nicolás Tagliafico del Olympique de Lyon, Marcos Acuña, que regresa a primera convocatoria en este 2025 para él, de River Plate, Julio Soler del Bournemouth de Inglaterra, Facundo Medina del Olympique de Marsella, Alexis McAllister del Liverpool, otro que regresa tras haberse perdido la fecha FIFA de junio por lesión, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen, Alan Varela del Porto, Leandro Paredes, otro convocado del fútbol doméstico de Boca Juniors, Thiago Almada del Atlético de Madrid, Nico Paz del Como, Rodrigo De Paul del Inter Miami, Giovanni Lo Celso del Real Betis, Claudio El Diablito Echeverri del Manchester City, Franco Mastantuono del Real Madrid, Valentín Carboni del Genoa, Giuliano Simeone de Atlético de Madrid, Ángel Correa de Tigres de México, Julián Álvarez de Atlético de Madrid, Nicolás González de la Juventus, Lionel Messi del Inter de Miami, Lautaro Martínez del Inter de Milán y la gran sorpresa de esta nómina, José Manuel López, atacante del Palmeiras de Brasil. Es decir, en total de los 31 nombres que he mencionado, hay 7 jugadores que no juegan en Europa. 3 lo hacen en la Liga Argentina, Montiel, Acuña y Paredes. 1 en Brasil, el recién mencionado López. 1 en México,
como Angelito Correa, y 2 obviamente en el Inter de Miami, en los Estados Unidos, que son Messi y De Paul. Recordemos que la lista definitiva para el Mundial 2026 va a ser de 26 jugadores, por lo que algunos de estos mencionados no van a formar parte de la nómina final para ir a la próxima Copa del Mundo, y además hay que sumarle algunos futbolistas que hoy están afuera, como mencioné anteriormente, el caso de Enzo Fernández y alguno que también pueda aparecer por sorpresa a último momento. Así que veremos quiénes terminan aprovechando esta oportunidad y quienes lamentablemente no lo terminan haciendo. ¿Y por qué José Manuel López es convocado en este momento? El delantero tiene 24 años, se desempeña hoy en el Palmeiras de Brasil y finalmente, después de prácticamente 3 años en el elenco brasileño, ha logrado tener una continuidad y regularidad más que importante que hoy le provocan esta citación con la selección argentina, algo totalmente merecido si tenemos en cuenta lo que ha sido su trayectoria deportiva. Es cierto que más allá de ser delantero, sus números y su cuota goleadora no es perfecta, pero aún así es un atacante que puede jugar como única referencia de área, con otro centro atacante al lado para hacer una pareja de dobles nueves, e inclusive en alguna oportunidad también se ha movido como segunda punta, más allá de que al medir 1,90 m uno siempre se lo imagina jugando en el medio del área, en el punto del penal, entre los dos centrales. A mediados del 2022, en el mercado de pases de julio de esa temporada, el Palmeiras le pagó a Lanús, equipo argentino, una cifra cercana a los $10 millones para hacerse con los servicios del atacante, que hasta este momento no digo que haya cumplido al máximo con las expectativas del equipo brasileño, pero no decepcionó ni mucho menos. Su nivel ha ido creciendo poco a poco y sabían desde el lado de Palmeiras que con la salida de Estevao a mediados de este año iba a jugar muchísimo más, así que hoy por hoy está teniendo un rendimiento más que productivo en Palmeiras. En total, en el conjunto paulista disputó 156 partidos, hay que tener en cuenta que no todos ellos han sido como titular, con 47 goles y 12 asistencias. Su rendimiento ha ido creciendo temporada tras temporada, a tal punto de que hoy es un jugador muy importante en un equipo que sueña con ganar no solamente el Brasileirao, sino también la Copa Libertadores, que es el máximo objetivo de todos los elencos importantes del fútbol sudamericano. Por lo pronto, la selección argentina quizás la tenga bastante difícil a la hora de ir a la próxima Copa del Mundo, teniendo en cuenta que ya hace bastante tiempo que la selección dirigida por Scaloni tiene 2 centros delanteros bastante definidos, como lo son Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Su principal competidor, en caso de que el DT decida llevar a 3 número 9, sería Valentín Castellanos, el hombre de la Lazio, que es el que ha sido convocado en otras oportunidades. Un punto que le puede llegar a jugar a favor claramente es su juventud. Con tan solo 24 años, cumplirá 25 en diciembre de este 2025 y llegará al Mundial con esa edad, por lo que tranquilamente no solamente tiene que ir pensando en el Mundial 2026, también podría tranquilamente ir pensando en el Mundial 2030, cuando va a tener 29 años y esperemos que para ese entonces ya una experiencia europea. Si bien es verdad que el fútbol brasileño no es una liga que es dejada de lado por Scaloni a la hora de mirar jugadores para ser convocados a la selección argentina, la realidad es que al DT siempre le termina gustando más y prioriza a aquellos futbolistas que están en el viejo continente. Aún así, el gran nivel que ha tenido López a lo largo de esta temporada le han alcanzado para estar convocado por parte del entrenador. Veremos si le llega la oportunidad. Yo creo que puntualmente que en el partido en el que jueguen titulares ni siquiera va a ir al banco de suplentes, porque hasta me imagino que entre Julián y Lautaro va a tener que elegir a uno para estar desde el arranque y al otro para ir al banco, pero si el DT decide que el segundo cotejo lo jueguen aquellos que hoy por hoy son suplentes, no descarto que pueda sumar minutos y tener la gran oportunidad que cualquier jugador desea, debutar en la selección argentina, teniendo en cuenta que es un futbolista que la ha peleado muchísimo y que después de tantas temporadas ha logrado cumplir con su meta. Y otro de los nombres, no sé si puntualmente decir para destacar, porque Marcos Acuña es un jugador que ya ha estado muchísimo tiempo en la selección argentina, pero la mayoría creía que ya su etapa en el combinado nacional había terminado cuando su última convocatoria había sido justamente hace un año. En septiembre del 2024 habían sido sus últimos partidos, o la última vez que había sido citado por Scaloni, y posteriormente en octubre y noviembre había presentado algunos inconvenientes físicos, si bien es cierto que su nivel tampoco hacía entender
entender que podía ser convocado, y en marzo de este 2026 y en junio, la última fecha FIFA, no había sido citado claramente por el rendimiento que había mostrado en River Plate, el equipo en el cual juega, hace poco más de una temporada. Sin embargo, los últimos 3 meses aproximadamente de Acuña han sido muy pero muy buenos según la mirada del entrenador, y teniendo en cuenta esto ha sido nuevamente convocado, y eso no voy a decir que hace que Scaloni ya no tenga que buscar un lateral izquierdo, porque los dos marcadores de punta zurdo con los que ha contado el DT desde hace varios años, es decir, Tagliafico y Acuña, ambos ya tienen más de 30 años, y en caso de que ambos estén en la Copa del Mundo del 2026, ese será su último mundial. Fíjense que igual Scaloni cita a un lateral izquierdo como lo es Julio Soler del Bournemouth de Inglaterra, y si bien es cierto que no está convocado en esta oportunidad, también sigue muy de cerca a Valentín Barco, el hombre del Racing de Estrasburgo de Francia. Sin embargo, en esta ocasión parecería que el huevo Acuña, por su buen nivel y por su experiencia, se les ha adelantado, y seguramente el entrenador quiera ver cómo se encuentra hoy físicamente para jugar un partido con la selección argentina. El titular es Tagliafico, de eso no hay ningún tipo de dudas, y lo ha dejado claro el entrenador cada vez que le preguntan por si Tagliafico, al estar jugando en un equipo más débil de Francia, si bien en Lyon es importante en cuanto a nombre, hay que tener en cuenta todo lo que ha sucedido con el equipo francés en la última temporada, por lo que obviamente quizás no está en un conjunto con un prestigio muy alto actualmente, pero la selección ha rendido absolutamente siempre, y ese es uno de los requisitos que siempre tiene que tener en cuenta un entrenador para citarlo a la hora de formar parte del combinado nacional. Y Acuña en general con la selección argentina también ha rendido, pero ha tenido muchísimos más problemas físicos y obviamente su rendimiento a nivel club ha bajado. Sin embargo, ahora le toca el momento de regresar, y si tiene la oportunidad deberá demostrar, porque más allá de estar jugando en el fútbol sudamericano, Scaloni, como ya mencioné anteriormente, prioriza a aquellos que están en Europa, pero el lateral izquierdo es una posición muy particular donde tanto Tagliafico como Acuña se han adueñado de ese lugar por básicamente los últimos 8 años. Así que si logra tener un nivel medianamente similar al que tenía antes de volver al fútbol argentino, seguramente Acuña siga siendo convocado y va a sumar muchísimos puntos a la hora de estar en la consideración de Scaloni para la lista definitiva del Mundial del 2026. También hay que tener en cuenta su tema físico, eso no hay que dejarlo de lado. En este 2025 no se ha lesionado nunca, algo que sí ha sucedido en el 2024 en reiteradas ocasiones, lo que obviamente siempre provoca que tengas menos probabilidades de ser convocado para formar parte del albiceleste. Así que veremos si Acuña termina aprovechando al máximo esta posibilidad. Es un jugador que el DT ya conoce, no es que futbolísticamente le tiene que demostrar algo, pero está claro que tiene que presentarse de buena manera y en un buen rendimiento. Si lo hace, teniendo en cuenta que después se vienen 2 fechas FIFA más allá de que serán partidos amistosos, probablemente vuelva a ser convocado tanto para el parate de selecciones de octubre como también para el del mes de noviembre. Los 2 partidos de Argentina en la fecha FIFA de septiembre serán el jueves 4 contra Venezuela en condición de local en el estadio más monumental, y 5 días después, el martes 9, estará enfrentando a la selección de Ecuador en Quito, en lo que será el último cotejo de este proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026, que recordemos que Argentina ya clasificó desde hace tiempo, desde la fecha FIFA de marzo, cuando derrotó 4-1 a Brasil, que el combinado de Scaloni ya se encuentra en la próxima Copa del Mundo, donde buscará defender el título conseguido en Qatar. Por lo pronto hay que tener en cuenta que esto será muy importante para algunos futbolistas, teniendo en cuenta que algunos están jugando el todo o nada a la hora de ir a la próxima Copa del Mundo. La relevancia puede parecer poca, teniendo en cuenta que si los resultados no se dan, esto no cambiará el futuro absolutamente de nadie, pero individualmente para ciertos jugadores será indispensable tener un buen rendimiento como para seguir siendo convocado en un futuro. Hay que tener en cuenta que queda septiembre, octubre, noviembre y marzo del 2026, 4 fechas FIFA no más antes de la Copa del Mundo, donde Scaloni decidirán a los 26 elegidos para representar a la selección.